y me gustaría, Alan, referirme a algunos puntos. Yo me referiré específicamente a la primera sección, a la genealogía, y me ha llamado mucho la atención varios términos. Simplemente voy a hacer unas anotaciones y tú puedes referirte a ellas después. Y es lo siguiente, algunos términos que has utilizado para definir lo que corresponde a la genealogía como una evolución, que nosotros, remitiéndonos al término genealogía, nos referimos más a un origen y desarrollo de la casa, pero nos satisface mucho que hayas reconocido en el material gráfico, en la representación gráfica, que efectivamente se pueden hacer conexiones entre estas casas. Por otro lado, y ya me centraría en el punto principal de mi intervención, tiene que ver con eh, una reflexión que hace sobre el papel simbólico del hall, del papel del hall intermedio, que quizá me gustaría saber si por simbólico te refieres más a un tema de la representación social, al papel que cumple el hall en términos de la representación social para estas casas. Y en ese sentido, también me llamó la atención la reflexión que haces respecto al hall como una frontera entre lo público y lo privado. Y allí me parece que cabe una analogía de lo público y lo privado justamente en el exterior de la casa, en el espacio público, porque el hall que como espacio social representaría el espacio público de la calle, digamos, o de las plazas, que tiene esa disponibilidad para muchas actividades, ¿no? En el caso de Leis que vemos en este momento representado, aparece la mesa de billar, pero tú sugerías otra posibilidad que podría ser un espacio de baile, ¿no? Es esa disponibilidad para distintas actividades. En ese sentido, también utilizaste después en otra sección del workshop el término teatral, como este espacio es un espacio que está disponible también para que ocurran, ¿no? Otro tipo de situaciones de ese carácter teatral. Seguramente mañana volveremos sobre este tema, ¿no? Porque, digamos, aunque las preguntas a los invitados son distintas, los temas también son distintos porque corresponden a diferentes secciones de la exposición y mañana tocaremos seguramente este carácter teatral del foro. Lo dejaría así de momento para darle paso a la siguiente intervención del profesor Víctor. Bueno, de nuevo, pues en primer lugar, debo empezar por agradecer al profesor Alan Power por sus agudos comentarios en relación con su percepción de la extensión del fenómeno de la Casa Inglesa en Bogotá. Las diferencias en la concepción del hall, los clichés de la casa, quizás lo que más me llamó la atención tiene que ver con el carácter irracional o inconsciente en la importación de este estilo, ¿no? Como una interpretación local que a lo mejor puede leerse como herética. Vale la pena entonces tratar de explicar un poco mejor cómo estamos leyendo estos elementos. Como se comentaba ayer, durante los años 30 y 40, la ciudad acogió un fenómeno curioso que puede interpretarse como una especie de coletazo o de influencia tardía de la batalla de los estilos propias del siglo XIX. Entonces se dio una verdadera explosión de lenguajes estilísticos derivados de ese espíritu ecléctico del momento. Sin embargo, dentro de ese florecimiento, nosotros encontramos que la tradición Tudor destaca por una sofisticada elaboración de sus elementos y una lógica espacial que los encadena. No solamente el hall intermedio en su rol de núcleo distributivo permite en realidad un amplio repertorio de variaciones en su resolución compositiva, como la relación flexible entre la planta y el alzado, ¿no? A la que aludía Patricia. De igual manera, la implementación de algunos de los elementos del estilo mencionados, más que limitarse al plano de la fachada, de algunos de los eh, digamos, como simplemente como una referencia puramente ornamental,
en realidad tienen una connotación espacial clara, ¿no? Es decir, tanto el bay window, la cubierta, la chimenea, inclusive el uso de la madera y del ladrillo en la fachada, las entendemos como pautas proyectuales del arquitecto propias de la arquitectura doméstica bogotana de aquella época, obviamente inspirado en esa tradición inglesa, y no pueden reducirse a la producción de un estilo estereotipado, ¿no? Como un representante más dentro de esa eclosión de estilos historicistas del momento. Como dice Antonio, quizás estos elementos deben interpretarse más en su sentido sintáctico, sin olvidar su significación semántica, ligada a una cosa pues, que mencionó Alan, que tiene que ver con los rituales domésticos cotidianos, ¿no? En realidad constituyen un campo rico de exploración espacial y urbana, para que los arquitectos de la época y para muchos otros habitantes de la ciudad que encontraron en ellos maneras de entender y de habitar la casa, que coinciden o de alguna manera se aproximan a los valores contenidos en la arquitectura inglesa original. Quisiera también agradecer al profesor Alan Powers por sus apreciaciones sobre nuestro trabajo y sus interesantes comentarios que sin duda estamos acá teniendo en cuenta. Quisiera hacer como un balance también de lo que se habló sobre interpretaciones y creo que, digamos, todos los profesores nos referimos un poco a ciertos aspectos particulares sobre la Casa Moderna Bogotana y esa posible reinterpretación de la idea del hall intermedio como estructura espacial. Inicialmente el profesor Antonio Armesto señaló, digamos, o resalto esa acotación sobre que los arquitectos modernos percibieron esa limitación del modelo de ciudad jardín y quizás por ello que algunas casas logran ese sincretismo, como dice el profesor Antonio, entre el hall y el patio, ¿no? Decíamos nosotros ayer que ese hall precisamente en la Casa Moderna Bogotana ya se refiere a un living room en muchas ocasiones, es decir, que el hall no solamente es un espacio de acceso, sino que se da una continuidad hacia un espacio de reunión ya muy específico, que es el salón para nosotros, y que en este caso se puede referir a las interpretaciones que identificamos como el hall extensor y el hall integrador. Esa relación con el patio en la Casa Bogotana es muy importante, precisamente porque deja de estar relacionada con la calle como principal visual y empieza a desplazarse hacia la parte posterior de la parcela, de manera tal que la relación con el salón, con ese living room o con ese espacio continuo empieza a tener, es una relación con un patio posterior y por tanto pues se privatiza o se interioriza. De otra parte, me parece importante también señalar que Timothy se refería a un aspecto particular de la importancia de la entrada, ¿no? Y el espacio articulador como lobby o como vestíbulo, que también funciona en algunas casas bogotanas, y digamos que allí nos referíamos más a esa interpretación que es la que estamos viendo en la pantalla, que tiene que ver con lo que nos referíamos como al hall diferenciador. Ese hall diferenciador nos acercamos más, digamos, de manera analógica a lo que podía ser o ciertas similitudes con la casa binuclear, por ejemplo, que plantea Marcel Breuer, en el que hay una zona de noche y hay una zona de día. Sin embargo, en Bogotá hay unas características que son diferentes. En ese sentido, el profesor Powers finalmente reflexiona sobre esos cambios en el servicio, en los espacios de servicio y de espacio doméstico de Estados Unidos e Inglaterra. Y me parecía importante reflexionar sobre eso porque ya ayer lo habíamos comentado. En Bogotá, el servicio doméstico sigue existiendo tanto en la casa inglesa o en la casa de estilo inglés como en la casa moderna, y ocupa casi la mitad de la casa. En los planos lo hemos podido constatar, con lo cual, digamos, la existencia de ese servicio doméstico ha hecho que y que se mantenga, ha hecho que el hall intermedio se refiera a una zona específicamente relacionada, digamos, con los espacios sociales, existiendo todavía una gran área destinada a los diferentes espacios de servicio en estas casas modernas destinadas a la élite, sin duda, ¿no? Haciendo como un pequeño balance, digamos, sobre todos los temas que se han comentado. Finalmente creo que es importante resaltar también esta idea de la representación y las imágenes que ya habíamos comentado ayer. Como bien lo señalaba el profesor Powers y Timothy, sin duda las fotografías que se muestran de la casa moderna no tienen que ver con los espacios de servicio, sino más bien con esa extensión y ese espacio fluido, por supuesto, de la modernidad relacionado con las zonas sociales y el patio. Y vale la pena señalar esa diferencia en Bogotá, ¿no? Es decir, que aunque se representa con unas imágenes, digamos, más cercanas al modelo estadounidense o eventualmente inglés,
en Bogotá sigue existiendo una diferenciación y una importancia en las zonas de servicio y en la utilización del servicio doméstico. Gracias. Necesito más tiempo para digerir todos estos distintos pensamientos compartidos. Me llama la atención el tema de la sintaxis y la semántica. Y creo que yo me he referido más a la parte de la semántica, pero al final del día, lo que es interesante, pienso yo, es de un periodo de casi 1000 años. Hemos estado mirando una tipología de construcción que tiene cierto grado de consistencia. Desde luego, muchas cosas cambian, pero podemos seguir diciendo que es donde la gente come, duerme y realizan otras actividades de la vida que no se encuentran, por ejemplo, en los monasterios o no sé dónde más, digamos, en los cuarteles militares, es decir, distintos tipos de acomodaciones que existen para los seres humanos. Entonces, ¿cómo podemos generalizar sobre la naturaleza de la vida? ¿Cómo refleja esto en las casas? Yo diría que esto es un tema de interés continuo y nosotros establecemos, tal vez al dividir las cosas, estamos dividiendo también los espacios y esa es la sintaxis y la semántica, aún como yo dije en términos del tema mongol, que es simplemente un solo espacio que se divide con la superstición, por ejemplo, y otras cosas mucho más complejas. Volviendo a los temas específicos del estilo Tudor y por qué ese estilo Tudor, me parece interesante. Yo mencioné a Alexander y el profesor Neil Clarkson que me mandaron un mensaje sobre eso. Así que me interesa lo que ellos hicieron. Y una de las cosas que hizo fue establecer como unos juegos no históricos, elementos de houseness, como lo llama él. O sea, que no hay una traducción al español, es decir, ¿por qué una casa es como una casa? Y él tiene 253 formas distintas de hacerlo. Algunas que van a una gran escala, pero mucho tiene que ver con cómo nos sentimos cómodos. Cuando leí ese libro me llamó mucho la atención. Y luego un artículo en una revista en la cual utilicé esto, los libros de Harry Potter, por ejemplo, que son exactamente del periodo de Arts and Crafts, para analizar a Christopher Alexander y correlacionar sus historias, si eran dentro o afuera de la casa, y se juntaban bastante bien en la manera como se muestran, por ejemplo, los animales y cómo juegan un papel como si fueran humanos. Y todo, desde luego, es algo distinto, no tan intelectual. Y cómo algunos lugares nos hacen sentir cómodos y otros nos hacen sentir incómodos. Y la mayoría de nosotros sabemos y entendemos eso, aunque en la teoría de los arquitectos nunca esto ha sido articulado de esa manera. Y preparándome para el evento de hoy, se hizo algo de la lectura de la casa inglesa, entonces me parece muy interesante ver por qué había tanto interés en Inglaterra debido a esta calidad efectiva de lo que él veía en las casas inglesas. Y también el lenguaje emocional que se utiliza, como por ejemplo, tomando ideas de los planos de pisos de Italia y otros courtyards también, otros patios. Y también aquí va leyendo lo que se habla en el continente con los halls, como lo que ayuda a hacer historias. Entonces él está muy consciente del impacto que tienen los distintos espacios y las distintas condiciones, etcétera.
Y cuando él dice ningún cuarto en estas décadas ha sido encontrado como un rol sugerido como las casas inglesas. Y también hablando de un amplio forma de entrada con las cualidades impresionantes que esto tiene. Entonces miré todo esto porque esto es lo que me hacía pensar en algo específico. Pero la que construyó Copachos cuando estuvo en Inglaterra es un colegio cerca a Cambridge, donde tiene unas características bastante diferentes, como una especie de promenade, que es un hall donde uno entra a este espacio y es un corredor, como dice él, que hace todas las distintas alas de esa edificación. Y él lo hizo así, un poco más amplio de lo que sería un corredor, dando una buena iluminación. Así que él lo pone como en un hall de transición y de hecho es donde los estudiantes todavía toman sus alimentos en ese espacio, porque se han colocado esas mesas. Y entonces Copius vio esto y entendió esta idea de tener este pasaje, pensando de la cualidad emocional de un hall. Etacios también habla sobre que un hall que es más que una antesala, porque da una impresión de hogar y representa uno de los aspectos más activos de las casas inglesas, teniendo una naturaleza en una atmósfera muy cálida. Entonces, todas estas cosas que él pero hace rato no las veía, es lo que me llamó más la atención. Es decir, el estilo Tudor, creo que no está tan bien interpretado en términos de espacio, por lo que he visto de las casas de Bogotá, sino que es más como una serie de pequeños episodios, según lo que he visto en las fotografías, con las características como por ejemplo de las ventanas. Y a la gente le gusta eso. A los arquitectos son entrenados para que no les guste eso, pero a la gente sí, sí le gusta y creo que ustedes estarán de acuerdo. O a lo mejor no, pero eso es lo que le gusta a la gente. Y por eso a los arquitectos deben no gustarles porque son distintas y ya dejan de ser personas los arquitectos.